La semana pasada prácticamente nos habíamos quedado discutiendo los asuntos de algunos de los reformadores que surgieron en ese periodo de la Edad Media. Yo creo que ha sido el periodo más difícil porque en ese periodo convergían muchas cosas, ¿no? Claro, la Edad Media es como ese puente que permite en alguna medida el que la raza humana se desvinculara de lo antiguo para entonces comenzar un periodo nuevo, que es el que se conoce como el periodo del renacentismo y el periodo del humanismo. La Edad Media es ese periodo de tiempo que es como el choque de dos semáforos o de dos luces que crea una sombra. Pues la Edad Media es como esa sombra. Y entre las cosas que habíamos señalado es que en ese periodo de la Edad Media hubo hombres que se levantaron con espíritus reformadores. Ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. Y mencionamos a Hus, y mencionamos a Geraldo de Groot, y mencionamos a Ruysbrock, y mencionamos a algunos otros más, que a Wycliffe, que a la larga obviamente hicieron sus aportaciones, pero básicamente fueron marcados por la iglesia de entonces como herejes, que era la forma y manera como la iglesia en aquel momento despachaba a cualquier persona que ellos entendían podía ser un elemento subversivo, un elemento disociador para la vida de la iglesia. Esos son estilos humanos. A veces, todavía al día de hoy, cuando uno asume posturas que no son las tradicionales, pues fácilmente la iglesia puede también sentenciar a la gente como ecuménicos o liberales, que es otro término que se usa mucho. Fulano, ese es un liberal, o sí, sí, y desde luego son epítetos, ¿no?, que se utilizan, que bueno, como tú señalas, ¿no?, pues ahora no los matan, ahora pues los botan, y hasta cierto punto pues es mejor, ¿verdad?, porque yo me siento más feliz decir me botaron que decir me mataron. Okay. O me fui, pero la verdad es que yo no me fui. A mí me fueron. Porque yo entendía que no había necesidad de irse, desde luego. Bueno, el periodo del Renacimiento apunta en su gesta, en su desarrollo en Occidente, más que en ningún otro lugar, en Italia. Fue en Italia donde el Renacimiento tuvo su origen, y fue en Italia donde el Renacimiento tuvo sus mayores logros. Claro, hay unas razones económicas y hay unas razones políticas para que en Italia esto se diera, y se diera con más fuerza que en cualquier otro lugar de Occidente. Pero, estamos todavía en la Edad Media, en el siglo XV, estamos ahí en el siglo XV todavía, y desde luego pues tenía que darse en Italia, primero porque las condiciones políticas religiosas pues le eran muy favorables en Italia a cualquiera que llegara allí.
La iglesia estaba ubicada allí, su sede estaba ubicado allí, y en alguna medida todavía el papado, a pesar de que estaba en grandes crisis, a pesar de que estaba en grandes problemas, todavía el papado tenía fuerza y tenía autoridad. Ese concepto de renacentismo, como dijimos al principio, viene como resultado de ver en la Edad Media ese periodo intermedio entre lo antiguo y el tiempo moderno. O sea, claro, el renacentismo era, en el siglo XV, era la concepción moderna. Lo que respondía al siglo XII hacia atrás era entonces considerado como lo antiguo, y lo que estaba entre el siglo XII, siglo XIII, siglo XIV y siglo XV, en lo que compete al inicio del renacentismo, pues entonces estaba considerado como la Edad Media. Es interesante cuando yo tomé un curso sobre el arte antiguo, y desde luego se hablan de la arquitectura gótica, y hoy uno habla de lo gótico, ¿verdad? Como otorgándole cierto prestigio histórico, pero sin embargo en el periodo del renacentismo a lo gótico se le llamaba gótico de manera despectiva. Era como vincularlo a los godos, era como vincularlo a los bárbaros. Exacto, sí, pero sí. Pero lo que es interesante con respecto a los góticos es el hecho de que en el renacentismo se tiene esa vaga ilusión de que lo de la Edad Media no sirve, de, de, debe ser eliminado, debe ser censurado, pero lo que es interesante es que se copia muchas de las cosas que estaban a principios de la Edad Media. Por ejemplo, se copiaron cosas que respondían al siglo XI, que respondían al siglo XII, e inclusive que respondían a épocas mucho más tempranas. Porque a fin de cuentas no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Se hablaba de las letras como parte del proceso del renacentismo, ¿no? Y se hablaba de las artes como parte del proceso renacentista, pero ya las letras existían y ya las artes también existían. Bueno, no solamente fueron más abundantes, sino que hay una reinterpretación del arte. Y la reinterpretación del arte en el renacentismo es el humanismo. O sea, en el arte del siglo XI, del siglo XII, del siglo XIII, etcétera, prácticamente toda la glorificación del arte estaba vinculada hacia lo bíblico, hacia lo religioso, pero en el renacentismo ya no es así. De hecho, muchos de los pintores que fueron forzados en el renacentismo a responder a pinturas de la iglesia, algunos de ellos lo hicieron bajo protesta y de manera incómoda. Quienes le dieron el nombre de renacentismo a ese movimiento intelectual que surgió en Italia en el siglo XIV, en el siglo XV, fue precisamente ese movimiento humanista, ese movimiento nacionalista, ese movimiento que en alguna medida tenía serias sospechas de la Iglesia y tenía serias preocupaciones de la Iglesia. Lo que es interesante es que ese movimiento surge de esa forma, sin embargo, la Iglesia adopta para sus fines y adopta para sus propósitos el movimiento renacentista.
Claro, tal vez el humanismo no, pero